Bueno, el tema de medios de tutela de crédito, que es como arranca en realidad el título del punto 3 de la unidad 7, es como el tema madre en realidad, porque medios de tutela de crédito tiene que ver con un conjunto de herramientas que el acreedor tiene en miras a preservar el patrimonio de su deudor hasta tanto él logre cobrar la deuda. Lo que busca es preservarlo incólume, o sea, tal cual está al momento en que la deuda es contraída, para que ese patrimonio, lógicamente, tenga bienes suficientes de donde él pueda cobrarse en caso de que la deuda no se pague en forma voluntaria, ¿no es cierto? O sea, en caso de que él tenga que proceder a ejecutar forzadamente el crédito, entonces que tenga de dónde cobrarse. Bueno, lo cierto es que nosotros ya hablamos acerca del patrimonio bastante desde les diría, la primera unidad. Ya sabemos que el patrimonio en realidad es una universalidad jurídica que se compone tanto del activo como del pasivo, este, y que en este marco lo que nosotros vamos a hacer el foco hoy es el aspecto activo. Pero el punto en cuestión es que en realidad, desde la primera clase también vemos que este patrimonio, aún en su fase activa, no está íntegramente afectado al cumplimiento de las obligaciones de una persona. ¿Por qué? Porque el legislador ya desde Vélez Sarsfield a la fecha, desde siempre, digamos, en la historia, lo ha preservado al deudor para evitar que éste se endeude en demasía y luego no tenga ni para su propia subsistencia. Entonces siempre hay como les diría, un mínimo que el legislador preserva para el deudor y su grupo familiar, si es que dependen económicamente de él, lógicamente, y desde ese mínimo en adelante es lo que nosotros llamaríamos un patrimonio ejecutable. ¿Se acuerdan? Ejecutable en los términos del contexto que hablamos la clase anterior, cuando llegamos a el incumplimiento de la obligación y tenemos que proceder a la ejecución, que no es más que resumir los efectos de las obligaciones en esa única palabra. Bueno, si tenemos que ejecutar la deuda, tenemos que tener de dónde hacerlo. Y ese patrimonio no está íntegramente afectado al cumplimiento de las deudas que un deudor contrae, sino que hay bienes que ya hemos analizado en alguna oportunidad que se encuentran excluidos de esa garantía, que son los bienes que están enlistados en el artículo 744 del Código Civil y Comercial. La antesala a este artículo, que es el artículo 743, ya nos sienta de alguna forma el principio en cuanto a esta regla que la tienen enunciada en el programa. El patrimonio como garantía común de los acreedores. Bueno, ¿qué significa esa premisa? Partimos de esa base. El patrimonio del deudor es la garantía, o también llamada prenda común de sus acreedores. Bueno, esa es la regla. Eso está consagrado en el artículo 743, que a la vez está concordado con el artículo 242 del Código. Tienen prácticamente el mismo texto, dos artículos que si bien redundan, uno termina ratificando lo que ya viene diciendo el libro parte general. ¿Y qué dicen lo puntual en nuestro caso, el derecho a las obligaciones? Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de todos los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Y el 242, ahora que acabamos de escuchar este artículo, van a darse cuenta que el 242 es prácticamente una copia. Dice, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables.
Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que lo integran. Bueno, esto último en realidad, los patrimonios especiales, no creo que el programa no los pide, pero tiene que ver, por ejemplo, con algún tipo de patrimonio especial, puede ser, por ejemplo, el patrimonio de una sociedad, por ejemplo, donde una SRL, por ejemplo, donde los socios han contribuido con algún tipo de bien o con dinero para la conformación del patrimonio social, que es un patrimonio distinto del patrimonio individual de cada socio, y justamente la responsabilidad de los socios se limita, por eso el nombre de la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a lo que cada socio integró para constituir ese patrimonio. Entonces, cuando la sociedad, por ejemplo, cometiere algún tipo de delito y tuviera que resarcir los daños ocasionados, el límite es el patrimonio de la sociedad y no el patrimonio de los socios. Algo similar sucede, por ejemplo, cuando se constituye un fideicomiso inmobiliario, por ejemplo, cuando vamos a edificar desde Pozo, por ejemplo, y se constituye bajo la forma de un fideicomiso. Esto ustedes lo van a ver en profundidad en contratos, a este tipo de negocio. Bueno, lo cierto es que para constituir un fideicomiso también se produce, digamos, se constituye un patrimonio especial, que es el patrimonio fideicomitido, y que justamente es el inmueble que se va a edificar, y la responsabilidad por cualquier eventual daño que pudiera causarse en la construcción de ese bien, se limita, como sucedió por ejemplo en el edificio de calle San Martín, se limita al valor del patrimonio fideicomitido, independientemente de si hubo un socio accionista, como llamaríamos nosotros, pero en realidad si hubo un fiduciante, un fiduciario que tienen mayor caudal económico, acá no importa, porque en realidad la persona deja, o sea, en el sentido individual, deja de importar en su patrimonio personal y pasa a cobrar relevancia el patrimonio especial. Eso es lo menos, porque en realidad nosotros vemos el caso más sencillo de Juan y Pedro, acreedor y deudor. Bueno, en este último caso de Juan y Pedro, deudor y acreedor, nosotros partimos de la premisa que acabamos de decir. En principio, por eso es una premisa, porque tiene excepciones, la regla es que todo el patrimonio del deudor se encuentra comprometido al pago de sus créditos, o sea, constituye la prenda o la garantía común de sus acreedores. Ahora, ¿cuáles son entonces las excepciones que podríamos extraer a partir de allí? Son dos aspectos. El primero, no todo el patrimonio integra esa garantía, en tanto y en cuanto hay bienes que se encuentran excluidos por ley, donde el acreedor carece de posibilidad de ejecutar su crédito, son los bienes declarados inembargables o inejecutables, que para el caso es lo mismo. Y la otra excepción es que no todos los acreedores se encuentran en pie de igualdad para el cobro de sus acreencias. Eso es lo que se conjuga de estos dos artículos. Lo segundo ahora lo vamos a analizar con más profundidad. Pero me detengo de vuelta en ese artículo 744, ahora sí, que ya leímos en su oportunidad, de los bienes que están excluidos de la garantía según este código, a los que lógicamente debemos sumar los excluidos por leyes especiales, como ya saben ustedes. Bueno, acá por ejemplo encontrábamos a las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, su cónyuge o conviviente y sus hijos. Luego tenemos los instrumentos necesarios para el ejercicio profesional, personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Esto es lo más significativo, o sea, lo que hace las ropas y muebles de uso diario y al mismo tiempo lo que le va a permitir al deudor producir nuevamente ganancias para pagar a los acreedores. Por ejemplo, de nada sirve que yo le embargue la herramienta de trabajo al deudor, que se la secuestre y la subaste, si en definitiva es con esa herramienta con que iba a producir el rédito para cancelar mi crédito. O sea, en vez de ir por el camino corto,
voy por el camino largo y además con ello puedo perjudicar a otros acreedores. Por eso es que esta ley es clara y todo ese grupo de bienes los deja directamente afuera. Luego tenemos los sepulcros, los bienes afectados a religiones reconocidas por el Estado, los derechos de usufructo, uso y habitación. El usufructo era embargable antes, en el Código de Vélez, ahora ya no. Las indemnizaciones, esto por ahí es importante desde la órbita de la responsabilidad civil, la indemnización que el deudor cobre por daño moral específicamente, o por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica, también son inembargables. Esto específicamente en cuanto a estos rubros indemnizatorios, porque en realidad uno puede litigar para obtener el resarcimiento de otro tipo de daños, como por ejemplo daños materiales que tengan que ver con la reparación del vehículo, por ejemplo, y no con la curación de la víctima, con la rehabilitación física de la víctima. Entonces son conceptos que oportunamente, si hay un acreedor que quiere atrapar, bueno, este deudor cobró una indemnización y la quiere atrapar para sí, tiene que tener presente en concepto de qué la cobra. Si son estos dos aspectos, daño moral y daño material derivado de la incapacidad física o psicofísica, serían inembargables. Lo mismo el caso de la indemnización por alimentos, en el caso de por alimentos que corresponde al cónyuge conviviente de los hijos en caso de homicidio, y los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes, como por ejemplo habíamos mencionado en su oportunidad, cuando el inmueble está inscripto como régimen de vivienda única, o antes llamado bien de familia. En ese caso también es un bien inembargable o inejecutable, siempre que los créditos no tengan origen en la conservación del bien, o en la edificación o construcción del bien. Por ejemplo, si yo al inmueble que tengo inscrito como bien de familia le quiero hacer una refacción, traigo un arquitecto, traigo un albañil y emprendo un proyecto de remodelación y luego no les pago, esos créditos sí tienen posibilidad de atacar el inmueble, por más que el inmueble esté inscrito como bien de familia. No es que la situación de que con el bien no pueden hacer nada me da total impunidad a contratar incluso para obtener servicios que van a favorecer al inmueble y luego no pagarlos. O sea, son pequeñas excepciones que tiene el régimen, pero que son siempre pertinentes saber. Esto generalmente se estudia ya en derechos reales, todo el régimen de vivienda única. Bueno, en el caso de que, también otro aspecto que habíamos mencionado, en el caso de que se trabe una medida, por ejemplo un embargo sobre algún bien que apareciera en esta lista, el trámite es sencillo, el deudor tendrá que presentarse al pleito, al juicio, y tendrá que pedir el levantamiento del embargo, o el juez, de advertirlo, también podría ordenarlo de oficio, y lo único que se haría es tomar razón, así como se toma razón cuando se traba la medida, se tomaría razón que hay que levantarla, y no pasaría más, digamos, no tendría ningún otro inconveniente en principio. Siempre y cuando no hubiere, lógicamente, animosidad o dolo, específicamente de parte del acreedor, que a sabiendas hubiera ido a embargar y a causar un perjuicio económico al deudor, pero eso tendría que probarlo judicialmente también. Bueno, la segunda excepción, como les decía, que tiene que ver con si hay o no paridad de acreedores, la regla, o sea, lo que se deriva de ese artículo 743, es que en principio los acreedores están en un pie de igualdad, pero excepcionalmente pueden tener algún derecho a su favor o alguna calidad en su crédito, cualidad que les permita cobrar con preferencia a otros acreedores. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos específicamente al tema de privilegios, que es donde vamos a realizar una categorización de acreedores. Vamos a establecer quién es el mejor acreedor, o el acreedor que puede tener un mejor derecho, y quién es el acreedor
llamado común, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de estas características a su favor, y que es el que verdaderamente se encuentra en pie de igualdad en el cobro de su crédito. Lo trascendente de esto es que cómo organizar el cobro cuando hay, digamos, una ejecución colectiva, y tengo que, digamos, tengo que reunir en la ejecución de las deudas, de los créditos, a varios acreedores que corresponden a distinta clase. Eso es privilegios, y lo vamos a ver al finalizar esta unidad, por eso no lo quiero, no quiero profundizar ahora en el tema. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en lo que son las medidas cautelares. Bueno, medidas cautelares pueden ser definidas como las herramientas jurídicas de carácter procesal. Esto es porque están, como yo les dije, reguladas en el Código Procesal de cada provincia o en el Código Procesal de la Nación, que tienen por finalidad lo que les decía al principio de la charla: mantener el patrimonio del deudor en su estado actual, mantener incólume el patrimonio del deudor hasta tanto el acreedor pueda cobrar su crédito, evitando que disminuya en desmedro de sus acreedores. O sea, que a través de enajenaciones, por ejemplo, fraudulentas, el deudor se vuelva una persona insolvente y no puedan los acreedores cobrar. Entonces, herramientas jurídicas de naturaleza o de carácter procesal que tienen por finalidad mantener incólume el patrimonio del deudor hasta tanto los acreedores perciban sus créditos, evitando de esa forma que el deudor disminuya su patrimonio en forma fraudulenta o simulada. ¿Está? Bueno, ahora, para pedir una medida cautelar, ya tenemos el contexto establecido. Sabemos que son medidas que únicamente se piden en el marco de un proceso judicial. El proceso judicial puede estar ya iniciado, o bien yo puedo iniciarlo a través de la petición de una medida cautelar, en miras a promover, una vez que ya tengo la medida cautelar, promuevo el juicio principal, ¿está? La medida cautelar, algo de lo que ya hemos hablado, pero para que ustedes entiendan el contexto, no es un proceso judicial en principio autónomo o un juicio independiente. En realidad es lo que nosotros llamamos un incidente. Es decir, yo articulo como abogado, articulo un planteo que, digamos, de alguna forma yo tengo el tronco del árbol, que es el juicio principal, por ejemplo, de daños y perjuicios por el accidente de tránsito, y es la rama que se bifurca y que va a tramitar en un cuerpito independiente, en un cuerpito separado, bajo el rótulo de un incidente de medida cautelar. ¿Está? ¿Por qué esto se hace así? Bueno, hay una razón procesal y otra de carácter netamente práctico a esto. Primero, porque es una cuestión conexa. Todas las cuestiones conexas deben tramitar por incidente según el código. Y el incidente puede formarse como cuerpo separado. Algunas veces en algunos juzgados hay planteos incidentales que se los dejan adentro del expediente principal, pero lo mismo se sabe que es un trámite accesorio dentro del juicio principal. Pero en el caso de la medida cautelar hay una razón de orden práctico que tiene que ver con la naturaleza de este tipo de medidas y con la esencia de este tipo de medidas, que es que justifica que se forme un cuerpo separado del juicio principal. Entonces yo tengo, miren, justo acá me mandaron varios expedientes a hacer home office, de paso ya les muestro para que ustedes vean. Yo tengo, por ejemplo, acá un expediente. Esta es la carátula de un expediente. Si ustedes miran, tienen el número ahí, número de expediente, juzgado tanto, secretaría, y la carátula del expediente con esta parte que es la actora, esta parte o estas partes que son los demandados, sobre daños y perjuicios, en este caso un accidente de tránsito. Luego tienen acá enlistado quién es el juez, el secretario, los abogados, representantes del actor, representantes del demandado,
Si hubiera fiscalía, asesoría, defensoría, también ya consta en la carátula. Bueno, esto es un expediente de lo que nosotros llamamos principal. O sea, este es el expediente madre. Ahora, si yo promuevo un incidente de medida cautelar, va a estar igual, se imprime una nueva carátula, se forma otro cuerpo separado, y va a empezar diciendo acá, incidente de medida cautelar en autos caratulados, Gómez Claudio, bla, 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 todo lo mismo. ¿Está? Bueno, en ese incidente de medida cautelar, sí hay que formarlo por cuerpo separado, en forma independiente, en forma obligatoria. Eso es un ABC que le enseñan al escribiente, por ejemplo, en cuanto pisa el primer día de un juzgado, le enseñan que el incidente de medida cautelar tiene que tramitar por cuerpo separado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pedir una medida cautelar, ustedes imagínense el contexto. En este caso se plantea un accidente de tránsito, yo promuevo mi demanda de daños y perjuicios, comienzo a tramitar el pleito y tomo conocimiento de que el deudor está realizando algún tipo de maniobra para evadir eventualmente el pago de la sentencia, considerando que existen posibilidades que le salga desfavorable. Por ejemplo, me entero que se está insolventando, que está vendiendo sus bienes, que está pasando los bienes a nombre de la esposa, a nombre de los hijos, a nombre de quien fuere, y el día de mañana cuando yo pido un informe, en el registro, por ejemplo, me voy a dar cuenta que el auto lo vendió, que la casa la transmitió, etc. Bueno, en ese contexto yo, por ejemplo, pido una medida cautelar. Bueno, ahora, ¿qué sucedería si el juzgado glosa o agrega mi escritito de promueve incidente de medida cautelar, lo agrega a este expediente principal? Que inmediatamente va a tomar conocimiento la otra parte, el abogado de la parte contraria. Entonces, ¿qué se busca preservar? Que el expediente de cautelar, el incidente de medida cautelar, se mantenga con carácter reservado hasta tanto el juez se pronuncie. Lo que nosotros vemos en la tele cuando en sede penal sucede que de repente fueron a allanar un domicilio y se encontraron que ya alguien había dado la voz de alto, ya había avisado, y cuando fueron a buscar lo que tenían que encontrar no había nada. ¿Por qué? Porque alguien ya levantó el teléfono y les dijo, mirá, están yendo a hacer un allanamiento en tu domicilio o van a ir tal día. Bueno, acá sucede lo mismo. Si yo anoticio a la parte afectada por la medida lo que le estoy pidiendo, es probable que termine acelerando, digamos, motivando que termine de concretarse ese acto fraudulento simulado antes de que yo llegue con la traba de la medida. Entonces, ¿qué se busca? Que hasta que el juez no se pronuncie y eventualmente se trabe lo que se tenga que trabar, la parte contraria, en este caso nuestro deudor, no se noticie de que se está sustanciando este tipo de cuestión. Esto es lo que se conoce como un pedido que tramita inaudita parte. ¿Esto qué significa inaudita parte? Significa sin oír a la parte contraria. Yo pido una medida cautelar, yo soy el acreedor, soy el damnificado en el proceso de daños y perjuicios. Ya promoví mi demanda y me entero de esta situación, y entonces el abogado presenta un incidente en medida cautelar. Bueno, ¿qué significa inaudita parte? Significa que el juez, para resolver si acoge o no el pedido cautelar, únicamente va a escuchar al solicitante de la medida. Solamente lo va a escuchar a él. No va a convocar a una audiencia, no va a correr traslado de mi pedido, no va a hacer nada. Lo único que puede hacer es recolectar algo de prueba. Por ejemplo, si hubiera alguna actuación penal, la puede pedir para ver alguna cuestión objetiva, alguna pericial, por ejemplo, que ya se hubiera producido y que le dé al juez algún elemento objetivo en ese estadio del proceso. O puede producirse, por ejemplo, pequeña prueba testimonial, si el juez lo considera, una especie de información sumaria, dice el Código Procesal, en este estadio, o puede cursar algún oficio
a quien corresponda, a quien estime, para reunir algo de algún elemento de convicción más para dar sustento a lo que el solicitante de la medida está pretendiendo. Pero de ningún modo poner en conocimiento a la parte contraria. Entonces, ¿qué sucede? Que en el expediente ustedes no se van a enterar, supongamos que ustedes son el abogado del deudor, del demandado, ustedes saben que los expedientes se incluyen a notificaciones actualmente en forma diaria con la pandemia, pero normalmente los lunes y jueves, en el caso de la provincia. Entonces, todos los lunes y jueves los expedientes salen a notificaciones, los expedientes que tengan algo para notificarle a los abogados. Pero los abogados resulta que ya lo ven antes en sus estudios jurídicos, ya desde el día anterior, cuando impacta la actuación en el sistema informático, ya lo ven desde el día anterior a través de su computadora, a través de la notificación online que tenemos en el Poder Judicial. Bueno, cuando un expediente es medida cautelar o tengo un incidente de medida cautelar, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la actuación únicamente sale a notificación para el abogado solicitante de la medida. Entonces se le pone siempre 1001 cartel al incidente, mostrar solo al doctor fulano. ¿Por qué? Porque la idea es que en este contexto de pandemia no sucede o no sucede tanto, pero normalmente los mostradores de los juzgados están abarrotados de gente. Y los días de notificación, supongamos que el incidente está con alguna medida previa, que el juez dispuso que vengan 2 testigos a declarar. Todavía no está resuelto, y el expediente lo tienen que mostrar únicamente el abogado del actor. Pero está en el montón ese incidente. Entonces puede suceder que venga el abogado del deudor y le pide al demostrador el número tal de expediente. Y que la persona que está atendiendo el mostrador, que en 9 de cada 10 no tiene mayor conocimiento jurídico, salvo el que absorbe en el trabajo, el que le enseña a su superior, pero no es abogado, difícilmente sea estudiante de abogacía, o por ahí lo es, pero en los primeros años de carrera, generalmente ya la persona que tiene conocimientos jurídicos no perdura en mostrador por ahí termina priorizándose una gestión más administrativa que de conocimiento jurídico, entonces muchas veces hay otros valores que se buscan en ese tipo de empleados. Entonces puede suceder que sin advertirlo, el demostrador le pase el expediente, el incidente en cuestión, a este abogado que no tenía que verlo, y se termine destapando la olla en forma anticipada. Bueno, esa es una falta grave para el empleado. Seguramente va a ser llamado la atención por el secretario o por el juez. ¿Por qué? Porque justamente cuando tenemos incidentes de medida cautelar, tenemos que preservar ese carácter inaudita parte y mantenerlo en secreto. El expediente sale con carácter reservado, así lo dice, como también lo son los expedientes de familia, por ejemplo, que tampoco se notifican online, por ejemplo, también por el carácter reservado que tienen las cuestiones de familia. Bueno, en este caso es igual. Hay carácter que priorizar, que en este caso es el secreto, digamos, de mantener, sin oír a la parte contraria y sin, entre comillas, avivar al deudor. Entonces, hasta tanto el expediente se resuelva, el incidente se resuelva, esto debe mantenerse así. Y como les digo, el día que trabajen en el juzgado, si es que no lo hacen o no han hecho prácticas, una de las primeras cosas que le va a advertir el secretario actuario es, porque generalmente uno arranca por mostrador, cuando comienza alguna práctica, es que los incidentes de medida cautelar únicamente se muestran al profesional que dice el cartel o que dice en la carátula, porque a otro profesional no se lo tienen que mostrar. En el caso de que así sea, seguramente van a recibir un tironcito de oreja importante. Profe, Sí. profe, le pregunto, ¿me escucha? ¿Sí? Para cualquier solicitud de medida cautelar, ¿se tiene que formar el incidente de medida cautelar? Por ejemplo, para cualquier proceso, quiero decir. Sí, así debería ser. Aún si yo juzgado
lo voy a rechazar en el escrito siguiente, le voy a sacar un proveído diciéndole no al lugar. Aún si yo voy a rechazar inmediatamente el pedido, lo tengo que formar por separado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar por separado? Porque la palabra de un juez de primera instancia nunca es la última, es la primera. Entonces, si por ejemplo yo no estoy de acuerdo con lo que resolvió el juez, tengo posibilidad de ir a la Cámara de Apelaciones y todavía el expediente tiene que ser secreto, el incidente tiene que ser secreto, porque supongamos que la Cámara de Apelaciones o eventualmente el superior dijeren que es procedente mi pedido y que tienen que dar lugar, tienen que trabar la medida que yo estoy pidiendo, entonces pasó lo que estoy diciendo, se enteró la parte contraria sin, antes de tiempo, digamos, o sea, sin que yo todavía haya efectivizado la traba de la medida, la parte contraria ya está al tanto. Entonces siempre hay que formarle carátula, aunque sea una medida que uno lea el escrito y se dé cuenta que es una barbaridad lo que está pidiendo, o que lo que está pidiendo procesalmente no existe, o que tienen que pedirle que aclare alguna circunstancia, por ejemplo, porque lo que pide está mal, que readecúe su presentación. Aún así, siempre tienen que hacerlo ya separadamente, porque donde se cosió el escrito, se agregó el escrito al expediente principal, la parte contraria se enteró. Eso es así. La parte contraria se enteró. O sea, el escrito ya quedó cosido ahí, y el abogado va a tener el derecho de pedir la causa y mirar, mira, le estaban queriendo trabar un embargo a mi cliente. Inmediatamente avivó el GIL, porque aún así tiene la posibilidad de pedirlo cuantas veces quiera. Las medidas cautelares no es que las tengo posibilidad de pedir una vez y me tiene que salir bien el tiro, no. A la primera me dijeron que no, porque no reúno prueba suficiente, o el juez no está muy convencido. Bueno, puedo colectar un poco más de prueba, a la semana puedo volver a intentar otra vez el pedido cautelar, o si me lo rechazaron porque le faltaba algún recaudo procesal, por ejemplo, de los que ahora vamos a ver, y luego lo cumplimento, puedo pedirlo nuevamente. O sea, no sucede nada con eso, porque no hace cosa juzgada lo que me digan en cuanto a las medidas cautelares. Entonces, mientras tanto eso sucede, el juez tiene que mantener el incidente con carácter reservado. El sí, ¿cuándo levanta ese carácter reservado? ¿Cuándo se entera la parte contraria? Cuando la medida ya está decretada por sí o por no. O sea, si el juez desestimó la medida y, por ejemplo, quiero apelar. Bueno, entonces si quiero apelar, tengo que ir a la Cámara, apelar, poner entonces ahí mi mayor argumento para que la Cámara diga lo contrario. En el caso de que la decisión cambie y tengamos que trabar la medida, muchas veces se devuelve a primera instancia para que el juez revea. Entonces también, todas son situaciones que tenemos que seguir manteniendo con carácter reservado. Y en el caso de que se trabe la medida, que el juez haga lugar, una vez que la medida está trabada. Por ejemplo, si es un embargo de un inmueble, y bueno, tiene que estar el oficio del registro de la propiedad inmueble agregado. Debería ser así. Muchas veces se apuran los juzgados porque la medida ya está resuelta, entonces la otra parte que ya se avivó, que tiene un incidente dentro, porque ¿qué sucede? Yo me entero igual. Por ejemplo, yo soy el abogado del demandado y veo la lista de notificaciones, es un jeroglífico, pero es sencillo de interpretar para los abogados. Sale todo un listado de números, uno debajo del otro. Entonces yo veo el expediente tanto y veo I, que es lo que me marca el incidente. Acá, por ejemplo, ustedes ven que dice ex acá. ¿Vieron? Dice ex. Bueno, cuando es incidente media cautelar, dice I. En vez de decir ex, dice I. Entonces yo ya veo que hay un I para el 163.802. Lo pido y el demostrador me dice, no, doctor, yo ese incidente no le puedo mostrar porque es una cautelar, con carácter reservado. Yo ya me enteré que hay algo ahí. No sé qué es, no sé qué pide, no sé cuál es el fundamento, pero yo ya sé que hay algo ahí. Entonces todas las notificaciones de abogado va a ir a pedir que se lo muestren. Cada vez que eso suceda, la persona demostrador va a ir a preguntarle a su actuario, a su secretario, si lo puede o no mostrar. Va a mirar el actuario, el secretario, si ya está resuelta la medida,
si está eventualmente trabada, y le va a decir sí, ya estás, mostrale. Si no, la forma normal de enterarse es a través de una cédula. Cuando la medida se trabó, la parte que pidió la medida tiene que notificarle por cédula al domicilio procesal, al domicilio legal del abogado, que la medida se trabó, porque esa parte también tiene la posibilidad de apelar y de recurrir la medida que el juez decretó. Entonces ahí sigue ya el curso del incidente ya con dos partes. Pero en tanto la medida no esté resuelta, se tiene que formar un cuerpo separado y se tiene que tramitar inaudita parte. ¿Está? ¿Eso entendieron todos? Sí. Bueno, ¿cuáles son los tres requisitos que sí o sí nosotros como abogados vamos a consignar en cualquier solicitud de medida cautelar? Yo les adelanté algo la clase pasada. Son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Bueno, ¿qué es cada uno? ¿Por qué la importancia de cada uno? Son tres requisitos que deben estar sí o sí. Yo voy a pedir un embargo, tengo que hacer un relato de estos tres requisitos. Voy a pedir una inhibición general de bienes, lo mismo. Bueno, ¿qué es la verosimilitud del derecho? ¿O qué es esta idea de que el derecho debe ser verosímil? ¿Qué significa que algo es verosímil? Verosímil es aquello que da apariencia de verdad o de veracidad. O sea, yo tengo que demostrarle al juez, pero en grado de apariencia, que mi derecho existe. Esto significa, en el ámbito nuestro, del derecho de las obligaciones, que, por ejemplo, yo tengo un crédito, soy titular de un crédito, y que ese crédito no fue pagado, vencido el término, que el deudor no ejecutó voluntariamente la deuda, y tengo que acreditarle que el deudor está realizando algún tipo de maniobra tendiente a disminuir su patrimonio. ¿Está? En nuestro contexto. En el caso, por ejemplo, de un accidente de tránsito, puede surgir la verosimilitud del derecho de alguna cuestión procesal, que ahora vamos a ver, hay un artículo específico en el Código Procesal, que es el artículo 212, que es el que generalmente se utiliza en forma más seguida, porque, por ejemplo, cuando yo tengo del otro lado un demandado que es declarado en rebeldía, esto significa que fue citado al proceso y no vino, no contestó la demanda, del otro lado, o sea, estoy litigando contra una persona que no está. No es que no sé quién es, sino que no está. Yo sé quién es, la cité a su domicilio, esa persona atendió al notificador, dijo que era fulano, y vencido el plazo para contestar la demanda, no vino al proceso, no contestó y no se presentó a juicio. Entonces pido que se lo declaren rebeldía. Bueno, esa situación, por ejemplo, de rebeldía, según el artículo 212 del Código Procesal, me habilita a mí a pedir un embargo, porque del otro lado yo no sé cuál es la situación, es una persona que va a estar ausente en el proceso judicial, entonces me habilita a mí a pedir un embargo. Entonces yo puedo fundar mi verosimilitud del derecho en ese único artículo y nada más, ¿está? Por poner un ejemplo. Pero básicamente, cuando yo hablo de verosimilitud del derecho, y destaco esta idea de acreditar la existencia del derecho, pero en grado de apariencia, es porque no lo debo hacer con grado de certeza absoluta. Ustedes imagínense que generalmente las medidas cautelares se piden al principio de un proceso judicial. Entonces, cuando estamos al inicio de un juicio, todavía no tengo prueba colectada, no tengo prueba rendida, más que la documental que estaba en mi poder y que ya la presenté cuando fui a promover la demanda. Pero no tengo todavía producida la prueba pericial, no tengo la prueba testimonial, no tengo informativa, no tengo pericial médica, etc. Entonces, un juez que va a escuchar mi pedido de medida cautelar, únicamente va a escuchar lo que yo hasta ese momento le puedo aportar para que decida. Todavía no puede ese juez arribar a una convicción absoluta de lo que yo le estoy diciendo es verdad. Entonces, lo que el juez hace es evaluar esa verosimilitud del derecho
como si les dijera, a nivel de superficie, sin adentrarse en la profundidad del problema, del litigio, porque dado el estadio del proceso aún no ha reunido material probatorio para arribar a una conclusión certera y tener pleno conocimiento acerca de si lo que dice el solicitante era cierto o no. Esa convicción absoluta, en grado de certeza, es la que el juez adquiere cuando dicta sentencia. Cuando va a dictar sentencia allá al final del proceso judicial, el juez tiene que haber adquirido convicción suficiente acerca de lo que ocurrió. No así al principio del proceso, cuando generalmente se promueven este tipo de planteos incidentales. Entonces, si yo no puedo arrimarle toda la prueba junta para que el juez arribe a una decisión con convicción absoluta, con certeza, cuanto más puedo arrimarle un grado de apariencia. Yo puedo demostrarle que a nivel de apariencia me asiste la razón. Por eso ustedes van a leer siempre un vocablo que se utiliza mucho cuando los jueces resuelven medidas cautelares, que es en latín la expresión que a prima facie. Que prima facie, esto significa que a primera vista. Que a primera vista asiste razón al solicitante en la verosimilitud del derecho invocado por tales y tales razones. ¿Por qué? Porque el juez no se la puede jugar de lleno, porque no tiene, como insisto, como les decía, prueba suficiente, y no lo puede hacer porque estaría prejuzgando al mismo tiempo un juicio en forma anticipada, y el prejuzgamiento es una causal al mismo tiempo de recusación. Entonces tampoco el juez puede dictar una sentencia anticipada. Entonces, como el juez tampoco puede irse más allá, por más de que el juez ya esté viendo, por ejemplo, trae el expediente penal, y ya está viendo que la pericial accidentológica difícilmente la contradiga un testigo, o difícilmente la arrebata una prueba informativa, ya está viendo que la persona cruzó el semáforo en rojo, y esa circunstancia probablemente lo haga perder el juicio. Entonces él ya ve su norte, sabe que probablemente cuando dicte sentencia va a ser lugar a la demanda, pero eso no lo puede decir aún, tiene que tener sustento objetivo esa decisión. Entonces, siempre utilizan esas expresiones, que prima facie tal cosa, que en grado de apariencia, o utilizar el tiempo verbal en potencial, que habría sucedido, que habría dicho, que habría acontecido en tales circunstancias, porque no tiene ese grado de certeza absoluto. Y esto es fundamental, porque no obstante ello, yo algo tengo que informarle al juez. Generalmente, ya de la misma narración que en las demandas se hacen de los hechos, yo ya le brindo el sustento fáctico de qué es lo que sucedió. Luego alguna prueba me da algún sustento más, por ejemplo, algún informe médico acerca de las lesiones o la historia clínica que tengo fotocopiada, por ejemplo, me da algún aporte más, luego pedimos el expediente penal y ya puedo tramitar mi medida cautelar. Bueno, luego tenemos el peligro en la demora. El peligro en la demora, como el nombre lo indica, es acreditarle al juez la urgencia en el pedido. Esto significa que yo tengo que motivar una decisión rápida acerca del pedido cautelar. ¿Por qué? Porque corro riesgos de que en nuestro contexto el deudor disminuya su patrimonio o vea frustrada la posibilidad de cobrar eventualmente el crédito. Por eso, otra característica, otra nota de color que tienen las medidas cautelares, además de esto que les mencionaba hace un rato de que tramitan inaudita parte y por incidente separado, es que las medidas cautelares vuelan adentro de los juzgados, entran y salen. La medida cautelar no puede demorarse en su tramitación puertas adentro de un juzgado. Yo promuevo el incidente de medida cautelar y el juzgado generalmente debe comenzar a trabajar en ese mismo momento acerca de la medida.
por sí o por no, pero tiene que trabajar en ese mismo momento. O sea, la medida cautelar no sigue el circuito que tiene el resto de los escritos que ingresan a un juzgado. Se sale del orden del despacho, por más que yo tenga 2 meses de atraso, como algunos juzgados tienen, para escritos sencillos de proveer, ingresa un pedido de medida cautelar, ese escrito debe ir directo al secretario relator, que es generalmente el que trabaja sobre este tipo de planteos, para proyectar la resolución que se le va a dar. Y generalmente el juez ya toma conocimiento de que ingresó un pedido de medida cautelar para tal expediente, y generalmente ya delinean hacia dónde van a ir junto con el relator, y si no es ese mismo día, al día siguiente, o al día siguiente, si fuera, por ejemplo, fueran días corridos, o sea, entrara un lunes, entre el martes o el miércoles, ya ese abogado debería tener una respuesta. Salvo caso fuera algún tipo de medida, que como les digo, por ahí sucede que requieren un estudio muy específico de algún tema nuevo. Por ejemplo, como se planteó, habrán escuchado ustedes, cuando empezaron a llover las cuestiones, los planteos acerca de los planes de ahorro de automotores, que se empezaron a plantear en casi todos los juzgados de conocimiento de la ciudad, y cada juez empezó a resolver de un modo distinto. Entonces los jueces se hablaban mucho entre sí acerca de cómo iban a resolver, mientras tanto el relator buscaba la jurisprudencia, qué se está diciendo en el país respecto de esto, buscando congelar el valor de las cuotas, digamos que era lo que, o retrotraer el valor de las cuotas de los planes de autoahorro al principio de en un momento donde la inflación se había disparado con esas subas de dólar que tuvimos el año pasado, que ustedes recordarán, y que lógicamente que eso redundaba en aumentos significativos de cuotas, por lo que aumentaban el valor de los vehículos. Entonces, por ejemplo, se juntaron en un momento, por ejemplo, en el juzgado donde yo trabajo, se habían juntado como 5 o 6 expedientes que tenían pedidos de medida cautelar, y que había que dar una solución uniforme. Entonces, por más que uno hubiera entrado hoy y el otro pasado mañana, esperaron todos el tiempo suficiente para que el juez decida que iba a responder en forma generalizada, digamos. O sea, qué solución le iba a dar al tema, independientemente de que venga Juan o Pedro a reclamar. Si no, si es una medida que no justifica mayor estudio, debería expedirse el juez en forma rápida, porque justamente al acreditar el peligro en la demora significa que tampoco el juzgado puede demorarse. A ver, ¿ustedes me siguen escuchando? Porque a mí se me cerró. Sí, doctora. Bueno, porque a mí se me cerró la sesión. Espérenme, no sé si sigue grabando. Sí.